¿Cómo está la amada iglesia del Señor? ¿Bien? Bueno, es una bendición poder siempre compartir de la palabra, de la Escritura. Vamos a ir rápidamente al Salmo 73. Salmo 73 es uno de los salmos que usted y yo conoce y mucho. Y muchas veces nosotros hemos puesto como ejemplo, o muchas veces es un salmo que nos llamó demasiado la atención. Creo que necesita un poquitito más. Sí, ahí está. Ahora sí. Muchas gracias. Vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias por tu gran amor y misericordia. Gracias, Señor, porque tú nos permites estar en tu casa, en la congregación. Gracias, Señor, porque tú nos permites en tu misericordia ser corregidos, ser exhortados, ser direccionados, Señor, al camino, al buen camino por el cual nosotros queremos andar y debemos andar. Señor, bendecimos tu nombre. Te damos gracias porque verdaderamente tú eres justo, tú eres santo, tú eres poderoso. Nosotros, Señor, somos tu creación y en tu gran amor nos quisiste hacer tus hijos, ser parte de tu familia, de la familia del reino, de la familia celestial. Gracias te damos por mis hermanos. Te adoramos, Señor. Te damos toda la gloria. Prepara nuestros corazones para oír tu palabra y prepárame a mí como un instrumento en tus manos, como un vocero del reino, Señor, de los cielos, que no tiene una idea cómo hacerlo. Simplemente transmito el mensaje del Rey de Reyes y Señor de Señores. Tuya es la gloria, tuya es la alabanza, Señor. Espíritu Santo, la iglesia te pertenece, la iglesia te pertenece. Somos tuyos. Direcciónanos conforme a lo que tú has determinado hacer. Tu obra soberana en nuestras vidas, que se ejecute hasta el resto de nuestras vidas, hasta culminar tu obra en nosotros. Te damos toda la gloria en Cristo Jesús. Amén. El doctor James Dobson, en su libro Cuando lo que Dios hace no tiene sentido, introduce el libro de una manera bastante peculiar y nos da una historia. Nos habla de un joven universitario, cristiano, apasionado con Cristo y con su palabra, que decide ingresar a la Facultad de Medicina de la Universidad de Arizona. Y este joven, dentro de la universidad, llega a la convicción de que quiere dedicar su vida a servir a los más necesitados en las regiones del tercer mundo. Y para él, el anhelo de su corazón es ir al extranjero y poder servir a través de la medicina. De manera que este joven se enfoca en su primer cuatrimestre universitario en su carrera de medicina. Pero meses tan solo después de ingresar y de iniciar su carrera de medicina, se siente muy enfermo, al punto que el cansancio lo vence y está extenuado. Este joven hace una cita al médico y semanas tan solo después es diagnosticado con una leucemia aguda. Y para el mes de noviembre del mismo año en que inició sus estudios, este joven había muerto. Había muerto en la flor de su juventud. Había muerto con las esperanzas y con las expectativas de poder servir a Dios a través de sus dones y a través de sus talentos.
El doctor Jobson se pregunta al respecto a esto: ¿por qué muere un joven en la flor de su vida? Cuando miles de jóvenes doctores completan su educación, incluso por motivos no tan santos como lo de este joven, ¿por qué muere este joven en la flor de su juventud? Y es acortada la vida de un estudiante piadoso cuando muchos adictos a las drogas, asesinos, hombres malvados, viven largas vidas siendo un peligro para la sociedad y para los demás. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué? Preguntas como estas son fáciles de hacer y muy difíciles de contestar, muy difíciles de saber. Y yo no sé tú, mi querido hermano, si alguna vez te has preguntado este tipo de cosas, si alguna vez te has sentido que la vida es un poco injusta, si alguna vez has visto un evento o una situación, ya sea personal o alguien alrededor de ti, que te lleva a preguntarte, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Es justo? ¿Tiene sentido? ¿Tendrá algún propósito esta injusticia? Porque francamente, yo no sé, pero ustedes, ¿tiene algún sentido esto? ¿Tiene algún sentido? Y es ahí, mis hermanos, que vamos a poder nosotros ver el Salmo 73 y nosotros todos podremos sentirnos identificados con el autor. El autor de este salmo comienza diciendo en el Salmo 73, versículo 1 al 3, donde dice: ciertamente Dios es bueno para con Israel, para con los limpios de corazón. Y el salmista dice: en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. El título de este salmo tiene el nombre de Asaf, y no sabemos mucho acerca de él por el libro de Crónicas, donde nosotros sabemos que era uno de los cantores del santuario en la época de David y también de Salomón. Sabemos además que era un levita y que era el llamado vidente. 12 salmos llevan el nombre de este siervo de Dios, y entre ellos el 73, el 83, el Salmo 50. Y los comentaristas bíblicos se debaten entre si verdaderamente fue Asaf quien escribió estos salmos bajo la inspiración del Espíritu Santo, y si fue él el compositor arreglista de ellos. Bueno, por la evidencia interna y porque no hay ninguna otra opinión incontrovertible, podemos asumir que fue él quien escribió este salmo. Y como dije, no sabemos tanto acerca de él, no sabemos mucho acerca de Asaf, pero sí sabemos que tenía una lucha en su corazón y se sentía como algunos de nosotros muchas veces. Eso es de lo cual nosotros estamos seguros. Asaf se sentía impactado por la realidad que le tocó vivir. Y sin respuestas a las muchas preguntas, igual que tú y yo, muchas veces, así se sentía el salmista. Alguien dijo que este salmo, el 73, lleva o implica una lucha, una tensión. Y esa lucha y esa tensión salen como una lava de un volcán. Y usted va a sentir a lo largo de esta lectura del Salmo 73 el corazón del salmista que se desborda. Y ojalá que nosotros podamos identificarnos con él. Bien, es importante notar que este salmo comienza de una manera muy interesante y comienza con la conclusión. El salmista comienza diciendo: ciertamente Dios es bueno para con Israel. Él comienza por la conclusión a la que él había llegado.
como algunas obras literarias que comienzan por el final. Bueno, el salmista comienza con una declaración y dice, ciertamente, el Señor es bueno para con Israel, para los que le buscan, Pero te confiesa el salmista, nos confiesa, cómo eso no fue siempre tan palpable en su vida. Eso no fue siempre tan evidente ante sus ojos. Porque hubo momentos en la vida que nosotros todos hacemos declaraciones teológicas, pero esa declaración teológica no pareciera tan práctica en nuestras vidas. No parecía tan evidente en la vida del salmista, ni en la vida real. Y seguro que a nosotros también nos pasa. Nosotros hacemos declaraciones teológicas, hacemos confesiones, ponemos historias, compartimos videos y decimos que nosotros somos todos cristianos reformados. Pero muchas veces esas declaraciones no son tan evidentes en nuestras vidas. Déjeme decirte también que no es el único autor bíblico que se encuentra con este conflicto, con este dilema en sí. Fíjense que el libro de los Salmos, en el Salmo 94, dice, ¿hasta cuándo? Dice el salmista. ¿Hasta cuándo los impíos, Señor? ¿Hasta cuándo los impíos se regocijarán? Estarán llenos de alegría, de gozo. Y en Jeremías capítulo 12 dice, porque es prosperado el camino de los impíos y tienen bien todos los que se portan deslealmente. Los plantaste y echaron raíces, crecieron y dieron frutos. Hay una frustración aquí. Muchos autores bíblicos, muchos de ellos se preguntaban estas cosas. Muchos de ellos llegaron a la misma conclusión que Asaf, lo mismo que tú y yo muchas veces. ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué las cosas parece que están volteadas al revés? Pero vemos ahora, mis queridos hermanos, que el salmista hace una confesión. Y él se admite honesto a la luz de esta confesión. El salmista se presenta como alguien que lucha con su fe. Él se presenta como alguien que tiene debilidades, las mismas que las nuestras. Porque él dice, ciertamente en cuanto a mí, mis pies casi resbalan porque tuve envidia. Mis hermanos, ¿alguna vez usted tuvo envidia? Sea sincero con usted mismo y con el Señor. El salmista es una persona que no tiene miedo a decir o a declarar sus problemas personales, sus problemas espirituales, sus pruebas, sus luchas, sus dificultades. Y preguntas como estas han inquietado a los santos y han entretenido a los escépticos a lo largo de los siglos. Personas de toda clase, de toda índole, han cuestionado la bondad de Dios, han cuestionado la soberanía de Dios, han cuestionado la justicia de Dios por la realidad del mundo en que vivimos. Y una de las preguntas más frecuentes que nosotros oímos, si Dios es bueno, si Dios es misericordioso y si Dios existe, ¿por qué hay tanta maldad? Y nosotros tenemos, mis hermanos, que preguntarnos, ¿es válido? ¿Podemos cuestionar a Dios por la realidad a la cual estamos viviendo? ¿Tiene la Biblia algo que decir sobre eso? ¿O la Biblia es un libro irrelevante que no habla acerca de estas cosas? Son preguntas. Son cosas que muchas veces nosotros mismos como cristianos también nos replanteamos cuando suceden cosas en nuestras vidas que a nuestro parecer parecen injustas. Fíjate que este salmo se puede dividir en dos partes principales. Los primeros 14 versículos podemos encontrar en ellos el problema planteado. En los primeros
14 versículos, vemos que Asaf plantea un problema. En los versículos 16 al 28 podemos titularlo "El problema ya resuelto". Ahora, ¿cuáles eran entonces esos problemas? ¿O cuál era en sí el problema? En los versículos 4 en adelante, Asaf describe a los hombres de su tiempo. Verso 4: porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero, no pasan trabajo como los demás mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos les saltan de gordura, logran con creces los antojos de su corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea toda la tierra. Asaf, aquí en estos versículos, describe el carácter de estos hombres y fíjense que los llama arrogantes. En el versículo 3 son el tipo de persona que no solamente es orgulloso, sino que se gloría en su orgullo. Es el tipo de persona que se atribuye a sí misma los méritos, los logros, las virtudes, las hazañas personales en su nombre, o en su boca no hay ninguna mención del nombre de Dios. Estas personas, Asaf las describe como arrogantes, también los describe como violentos. También que estas personas son irreverentes. Su orgullo no solamente contra los de su clase, su orgullo no solamente es horizontal, su orgullo es tan alto que incluso llega a los cielos y ponen blasfemia contra el cielo. Ahora bien, la pregunta ¿es que acaso Asaf se siente envidioso? Porque él quiere ser arrogante, porque él quiere ser violento, porque él quiere ser orgulloso. No, de ninguna manera. Obviamente que Asaf está viendo que este tipo de persona, la cual él está describiendo en este salmo, está disfrutando de un tipo de vida que para él es inimaginable. Fíjense que a partir de la descripción que él da, y él nos da algunos señalamientos del destino o de la situación actual de estos impíos. Porque en el verso número 5 él dice que son saludables, están saludables, no sufren penalidades como los demás mortales, ni son azotados como los demás hombres. Si salteamos hacia el versículo número 12, que son prósperos, sus negocios le van bien, la economía está bien, la salud está bien. ¿Qué más pueden pedir? Incluso en el verso 4, Asaf se sorprende de que incluso llegan en el día de su muerte con pleno vigor y exentos de todos los dolores de los demás mortales. En el versículo número 4 dice: porque no hay dolores en su muerte. No hay dolores. Mis hermanos, ¿ustedes alguna vez han escuchado esta frase: todo se paga aquí en la tierra? ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado esa frase? ¿O la hemos dicho? Y cuando nosotros la mencionamos, la recordamos, viene un cierto alivio por dentro. Porque decimos: lo que hizo, lo que me hicieron, se hará justicia, se pagará aquí en esta tierra. Tenemos un cierto sentido de justicia que arde dentro nuestro. Pero Asaf no estaba viendo eso. Los impíos, los malvados, los arrogantes ante Dios y ante los hombres, les iba bien, les estaba yendo muy bien. De hecho, Job también, quien, como el salmista, procuró vivir una vida piadosa. De hecho, el libro de Job dice que era varón perfecto y recto y temeroso y apartado de todo mal. Job se pregunta en su libro, después que le sucedió lo que le sucedió, lo de la lepra con sus amigos que lo atacaron, que su esposa lo abandonó. En Job capítulo 21, versículo 7 dice:
¿por qué siguen viviendo los impíos? No deberían estar vivos ninguno de ellos. Envejecen también y además se hacen prósperos. Sus casas están libres de todo temor, dice Job. Y no está la vara de Dios sobre ellos. En la versión, lenguaje actual, como para que usemos un lenguaje más moderno a esta expresión de Job, dice, verso 7, no entiendo por qué los malvados viven tanto y ganan tanto dinero, lo que dice Job. Mientras más pienso en esto, más me asusto y me da escalofríos. Qué fuerte es esta expresión. Job se pregunta, y Asaf también, las mismas cosas. ¿Cómo es que estos hombres viven como ellos quieren, no respetando a Dios, a su palabra y agrediendo a los hombres, y la vara de Dios no está sobre ellos? ¿Para cuándo el juicio? ¿Para cuándo todas estas promesas que los malvados serán trasladados al Seol? ¿Para cuándo? ¿Cómo es posible esto? Los autores bíblicos se hacían esta pregunta. ¿Y saben por qué? Porque Asaf, él había sido criado en una fe donde le habían enseñado que el impío, el malvado, recibe el castigo y que el justo es prosperado bajo las estipulaciones del pacto de Dios a Israel. Dios había prometido bendecir al justo y maldecir al impío. Dios había prometido maldecir y castigar el pecado. Es por eso que él recordaba todas estas cosas. En la mente de Asaf era como si el pacto estuviera siendo puesto de cabezas. Él no entendía cómo era que ahora los justos serán tratados como impíos y los impíos serán tratados como justos. ¿Qué está pasando aquí? Hay algo que no está cuadrando en la matemática y en la santidad y en la justicia de Dios. Y la pregunta implícita a lo largo de todo este capítulo 73 es: Señor, ¿por qué no castigas la maldad? ¿Por qué no castigas la maldad de una vez por todas? ¿Por qué no castigas el pecado de estos malvados? Pero, mis hermanos, la suerte del impío, la dicha del malvado, la prosperidad de los arrogantes, no era ni siquiera lo que más inquietaba al salmista Asaf. No era ni siquiera eso la inquietud más grande de su corazón. Porque en el versículo número 13, Asaf comienza a descubrir aún más su corazón, donde él dice: verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Todo lo que él describe acerca de los malvados no era su mayor indignación. Eso no era lo peor. Lo peor era que el justo que temía a Dios le estaba yendo mal. Le estaba yendo mal. Él hace una declaración de que es en vano todo aquello que hice hasta aquí, en mi perseverancia, guardarme del pecado, haberme limpiado, y mi puro corazón ha sido limpiado en vano. Todo lo que hice hasta aquí no tiene sentido. Esa declaración nos deja ver que este es un hombre piadoso, que procuraba guardar los mandamientos de Dios, que procuraba vivir bajo el temor del Señor. Mis queridos hermanos, nosotros estamos delante de un hombre con sinceras intenciones de agradar a Dios. Este no era un escéptico, no era alguien que estaba cuestionando la justicia de Dios por pura diversión,
como muchos hoy en la televisión, en la radio cuestionan a Dios sin ningún tipo de interés sincero, sin ningún interés de agradarle, de escucharle, ni siquiera le dan el beneficio de la duda. Pero este no es el caso. Estamos ante un hombre piadoso que está luchando con una dura realidad. Asaf se pregunta entonces, ¿cómo es que después de yo hacer tantos esfuerzos, después de yo procurar guardarme del pecado, después de procurar mantener mi mano limpia de maldad, yo tenga que ser azotado todo el tiempo? Todo el tiempo. Y fíjense, mis hermanos, que esa frase, ser azotado todo el día, da la idea de alguien que sufre un dolor físico. Esa misma expresión que usa Job en el libro cuando él habla de que Dios me ha tocado, al parecer, y no sabemos, como dije desde el principio, no sabemos mucho acerca de la vida de Asaf, pero al parecer él estaba experimentando una situación, un quebrantamiento, algún tipo de enfermedad física. De hecho, por las constantes alusiones que él hace a la salud de los impíos, de los malvados, nosotros podemos suponer constantemente que él está haciendo alusión que a esa gente, que los malvados no se enferman, tienen los ojos que les saltan de gordura, dice Asaf. Y aparentemente la envidia del salmista tenía que ver con dos cosas principales. La primera, económicamente a los impíos les estaba yendo bien y tienen muy buena salud. Es lo que todos queremos tener. Es lo que todos queremos tener, ¿verdad? Y sea sincero, hermano. Todos queremos tener estas dos cosas y estar bien y estar tranquilos. Así se preguntaba el salmista. Si temo a Dios, si amo a Dios con todo mi corazón, ¿por qué no lo tengo? ¿Por qué no lo tengo? Y es una duda válida, mis hermanos. Es razonable. Incluso es una cuestión que no está hecha desde una torre de marfil, sino que está hecha desde las trincheras. Alguien que está luchando sinceramente con su fe. Sinceramente con su fe. Pero bien, hay que hacer una observación aquí para que nosotros podamos entender aún más este libro de los Salmos. La pregunta es, ¿de verdad que le va bien, tan bien a todos los malvados? ¿Sí o no? No, de verdad que no. ¿Le va tan mal a todos los justos siempre? No, mis hermanos. ¿Estamos los justos enfermos siempre? ¿Llevo una vida de enfermedades toda mi vida? No. Claro que no. El punto es que es probable que Asaf, en su problema, en su indignación, en su razonamiento, llegue a estar muy desubicado en las cosas. Es probable que el ardor y el calor de su lucha, él no estuviese percibiendo bien la realidad. Es muy probable. Y los consejeros bíblicos llaman a esos razonamientos defectuosos. No está razonando bien, no es verdad, no podía ser verdad que todos los impíos o que a todos los impíos les estaba yendo bien y que todos los impíos estaban rebosando y estaban llenos de salud y económicamente tan bien y prósperos. Sin embargo, en su lucha personal, Asaf lo estaba viendo de esa forma. Él lo estaba viendo de esa forma.
También es probable que estuviese haciendo uso de la exageración como una retórica, una forma literaria de escribir, pero en todo caso es probable que Asaf estuviese razonando muy, pero muy defectuosamente, como nos pasa a nosotros. Cuando me está yendo mal, siempre me va mal. ¿Vieron la gente que exagera todo? Cuando estoy enfermo, siempre estoy enfermo. ¿Es así de verdad? Claro que no. Nunca tengo un peso. ¿Vieron las expresiones? Exageran todo. Tenemos o tendemos nosotros a exagerar nuestros males personales. Y yo conozco mucha gente así, que maximiza, que exagera. Y es probable que Asaf estuviese luchando con la prosperidad de gente muy malvada. De hecho, así lo era, mis hermanos. Aunque no eran todos, pero muchos malvados eran prosperados en aquel tiempo como en nuestros días. Hermanos, ¿por qué los malvados o por qué a los malvados les va tan bien y por qué a los justos les va tan mal? Asaf estaba cuestionando la funcionalidad de su fe. Por eso él dice, en vano lavo mis manos y en vano he lavado mi puro corazón. Es como si él llegara a la conclusión, lo que me enseñan el domingo en la iglesia no está funcionando. No está funcionando. De verdad, trato de entenderlo, trato de creerlo, pero no está funcionando. Al menos a mí, como dicen muchos hermanos, a mí no me está funcionando. Ya lo he probado todo, ya lo he intentado todo, ya me han aconsejado todos, todas y todes, y no me funciona. No me funciona. Mi fe no cuadra con la realidad. Trato de servir a Dios en el trabajo, trato de ser honesto, sin embargo los aumentos y los ascensos los reciben los mentirosos. Trato de servir y honrar a Dios y al Señor en los negocios, sin embargo las empresas prósperas son aquellas evasoras. Mi fe no funciona. Estoy cansado de esto. Estoy cansado. Hermanos, ¿cómo explicar ciertas cosas? ¿Saben que la consejería bíblica no es tan fácil? Claro que la Biblia siempre nos dará luz en el horizonte para poder aclarar ciertos panoramas y ciertos consejos, pero se ha cometido muchos y sin fin de errores en la consejería bíblica. Porque hay cosas, sinceramente, que no podemos explicar. Porque las cosas secretas pertenecen a Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre. ¿Y qué de aquellas cosas que nosotros no podemos explicar? ¿Cómo nosotros podemos explicarle a unos padres cuyo hijo de 3 o 4 años es diagnosticado con cáncer? ¿Cómo explicarle a una mujer que queda viuda con 4 niños adolescentes? ¿Cómo explicarle a un hombre de Dios que tiene una enfermedad crónica y que no le permitirá proveer para los de su familia? ¿Cómo explicarle? ¿Cómo dar este tipo de explicaciones? ¿Cómo hacerlo? Mis hermanos, son preguntas difíciles. Y yo no pretendo naturalmente descubrir el secreto de Dios y no pretendo descubrir los misterios de Dios, pero lo único que te puedo decir, tengamos paciencia. Tengamos paciencia porque Dios es justo, porque Dios es santo y porque Dios no es mentiroso, sino que Él es un Dios inmutable. Pero ciertamente, la Biblia tiene algo que decirnos al respecto a todo esto, a todos estos interrogantes, a todas estas cosas.
Habiendo visto el problema planteado, la dicha de los impíos, el sufrimiento de los justos, vamos a ver ahora el problema resuelto. A partir del versículo 15 dice: si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí la generación de tus hijos se engañaría. Cuando pensé saber esto, fue duro trabajo para mí. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Y hay una palabra clave y crucial en esto. Asaf entró. ¿Recuerdan el Salmo 100? Entrad por sus puertas con acción de gracias. Entrad al trono de la gracia. Dice aquí que él entró en el santuario de Dios. Hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Y la pregunta obligada es: ¿cómo entrar en el santuario trajo una nueva perspectiva al salmista? ¿De qué forma, de qué manera, estando en la presencia de Dios, a él le trajo luz? ¿Cómo es eso? Bueno, preste atención a esto que es muy interesante. Algunos han sugerido que lo que Asaf presenció, siendo un levita, fue unas láminas que estaban sobre el altar o que cubrían el altar. Esas láminas fueron colocadas allí por mandato de Dios y por Moisés. ¿Recuerdan ustedes la rebelión de Coré, de Datán y de Abiram? ¿Lo recuerdan? Y haciendo un resumen a propósito de esa rebelión, Dios mandó a que esas láminas que eran hechas de incensario de los 250 que habían seguido esa rebelión, fueron colocadas en el altar, cubriendo el altar. Y algunos han sugerido que hasta vio él esas láminas y recordó la historia de Coré, de Datán y de Abiram. Él recordó el final de los malvados. Él recordó el final de los que se apartan de Dios. Y eso es probable. No podemos ser dogmáticos, pero es muy probable que eso haya sucedido. Él recordó el final de los malvados. Una de ellas pudo ser que también, al estar en la presencia de Dios, orando e invocando su nombre, escuchando a otros invocar el nombre de Dios, pudo recordarle al salmista que Dios es rey, que Dios es soberano sobre todas las cosas. También eso pudo haber cambiado la perspectiva del salmista. Él pudo haber escuchado la palabra de Dios leída en el santuario, también puede ser una posibilidad. Él pudo haber escuchado la palabra y darse cuenta que en la vida hay realidades mucho más importantes de las que nosotros vemos a nuestro alrededor. Él pudo haber llegado al templo y observar los sacrificios y pudo haber recordado que el pecado es tan grosero ante la presencia de Dios que requiere la muerte, incluso si es de un animal como sustituto. Pudo haber recordado que Dios trae juicio sobre el pecado y el pecado merece la muerte. Todo eso pudo haber pasado, que cambió la perspectiva del salmista. No sabemos cuál, o si fueron todas aquellas cosas que le trajeron luz al salmista, pero lo que sí sabemos es que a pesar de razonar constantemente ese problema, porque fíjese que él dice, fue duro trabajo para mí, él no llegó a la conclusión por medio de un razonamiento humano, almático, emocional. Él necesitó iluminación, revelación de parte de Dios para cambiar su perspectiva acerca de las cosas. Entrando en el santuario de Dios, Asaf entendió la posición de los impíos. La posición de los impíos.
Esa posición tan segura, tan próspera, tan envidiable, era nada más que una fachada. Porque es así la prosperidad de los impíos, simplemente una fachada, mis hermanos. Es un reboque. Asaf entendió que el final de los impíos era inevitable. Que a pesar de estar acostumbrados, encumbrados en grandes posiciones, a pesar de disfrutar de grandes riquezas, les esperaba a estos impíos una gran condenación. Una gran condenación. Verso 18, ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer, como han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores, como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Hermanos, Asaf entendió que el hecho de que la vara de Dios no reposara sobre ellos en ese mismo o preciso momento en el que él entendía que debía reposar, no era de ninguna forma una indicación de que Dios había volteado su rostro para no ver el pecado. No, Dios efectivamente estaba mirando el pecado de los impíos y su destrucción era inevitable y segura. Amén. Él describe la posición de los impíos como lugares resbaladizos, el salmista. Seguramente todos recuerdan el clásico sermón, Pecadores en manos de un Dios airado, del pastor Jonathan Edwards, donde describe muy gráficamente la posición de los incrédulos, y él dice en un párrafo breve: la experiencia muestra que no hay evidencia de que un hombre no está al borde de la eternidad y de que el próximo paso no sea en otro mundo. Los hombres inconversos caminan sobre el abismo del infierno en una cubierta podrida. Y hay innumerables lugares tan débiles en esta cubierta que no pueden soportar su peso, lugares que además no se ven a simple vista, pero es una realidad que llegará. Los malvados hoy no pueden ver la condenación que les espera, pero es una realidad. Sucederá, mis hermanos, por más que su disfrute sea temporal, lleno de bienes, lleno de salud, lleno de 4x4, lleno de cientos y cientos de millones de dólares, su final será seguro. Será seguro. Y quizás tú estás aquí, amigo, en esta mañana, por primera vez, segunda, tercera. Vienes porque te invitan, vienes porque tus padres te traen, vienes por venir, vienes porque debo ir, vengo porque me queda un tiempito en la mañana, vengo porque hay que ir a la iglesia los domingos. No sé cuál es tu motivo por el cual estás en esta mañana o vienes a la iglesia o simplemente de una manera religiosa. Lo que sí te puedo decir, si hoy estás pensando que tu vida es buena, que tu vida es envidiable, que tienes todos los deseos de tu corazón y que tienes todo lo que te hace falta, no te hace falta más nada, y creo que un poquitito de Dios andaría bien, ¿quién te garantiza que podrás vivir muchos años? ¿Quién te garantiza? ¿Tus cuentas bancarias? ¿Tus cuentas de billeteras virtuales llenas de dinero? Hermanos, la posición de los impíos no es envidiable. Hermanos, la posición de los impíos no es envidiable. Basta de pensar eso, sino que la posición de los impíos es de lástima. Y eso nos debe llevar a nosotros a compartirle el mensaje del Evangelio, a llevar luz donde hay oscuridad,
porque ellos piensan que están bien. En San Lucas capítulo 12, versículo 19 al 21, el Señor dice: alma mía, ya tiene bastantes cosas buenas guardadas para muchos años. Descansa, come, bebe y goza de la vida. Pero Dios le dijo: necio, esta misma noche te van a reclamar la vida. ¿Quién se quedará con lo que has acumulado durante toda tu vida? Y agrega: así sucede al que acumula riquezas para sí mismo en vez de ser rico para Dios. Para Dios. Y en Romanos capítulo 1, 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Escuchaste? Ira para el día de la ira. Tú que estás cuestionando a Dios por la prosperidad de los impíos, porque quizás Dios no está siendo justo y porque está dejando que Dios permita que sus hijos sufran. ¿Y qué hay de la otra parte del problema? Recuerden que el problema constaba en dos partes: a los impíos les iba bien, muy bien, y a los justos les iba mal. ¿Qué hay de los justos? ¿Qué pasará con ellos? ¿Seguirán siendo miserables, pobres? A partir del versículo 23 dice el salmista, hace unas cuantas declaraciones que nos ayudarán a entender un poco más este panorama. Versículo 23, con todo, yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha, dice Asaf, y me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. Y este es mi pasaje favorito. ¿A quién tengo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca y mi porción es Dios para siempre. Porque aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todos los que se apartan de ti. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Hermanos, Asaf entendió en qué consistía la vida realmente. Y entre otras cosas, él empezó a valorar su íntima comunión con Dios. Porque fíjense que él dice: yo siempre estuve contigo. Tú me has sostenido de la mano derecha. Y es pero muy reconfortante pensar y saber que a pesar de nuestra ignorancia, de nuestras debilidades, de nuestra poca fe, Dios es quien me sostiene. Dios es quien me sostiene. Dios me sostiene, no yo a Él, sino Él a mí. Mis ovejas están en el hueco de mi mano. Estamos en las manos del Padre. Él nos sostiene, mis hermanos. Y Asaf valora eso. En segundo lugar, él comienza a valorar lo verdaderamente importante. Piense lo que dice: fuera de ti, nada deseo en la tierra. Ese, mis hermanos, ¿acaso no era el hombre que estaba envidioso de la prosperidad de los incrédulos y de la salud de los incrédulos, de los impíos? ¿Ese no era el hombre que hablaba todo lo contrario?
¿Qué pasó con él? ¿Qué pasó con él? ¿Qué pasó con nosotros? ¿Qué sucedió con nosotros? Los de la vieja vida nos recuerdan lo que éramos antes. Pero si vos eras tomador, fumador, mujeriego, timbero. Bueno, después de haber visto desde la eternidad su vida y la vida de los incrédulos, Él comienza a valorar otras cosas. Él comienza a mirar como quien mira desde una montaña hacia abajo. Él mira desde otra perspectiva. Él mira desde otro punto la realidad de las cosas, como Dios la ve. Y Él termina diciendo, nada fuera de ti. Nada fuera de ti es más importante. Y ahora yo les hago la pregunta. ¿Cambió la situación del salmista? No. No hay nada en el Salmo que nos dé a entender que su situación económica ni de salud, y de hecho fue todo lo contrario, porque él dice, aunque mi carne y mi cuerpo desfallezcan, el Señor Dios es la fortaleza de mi corazón. Las otras cosas no cambiaron, siguieron como estaban. Pero la perspectiva acerca de Dios y de lo verdaderamente valioso cambió en la vida del salmista. Él tiene una nueva perspectiva acerca del sufrimiento. Dios no le dice al salmista, no vas a sufrir más, sino todo lo contrario. Nosotros, hermanos, sabemos que no es pare de sufrir, sino que es sufrir por causa del Evangelio de Jesucristo. Literalmente esa es nuestra vida. Nosotros no debemos huir del sufrimiento. Lamentablemente vendrá. Vendrá, mis queridos hermanos. Asaf entendió algo, que la vida no consiste en evitar el sufrimiento y tener cosas. Cuando él entendió eso, cuando él vio la vida desde la perspectiva de Dios, cuando él entró en el santuario de Dios y pudo percibir las cosas como Dios la percibe, cambió todo. Cambió todo. Asaf tuvo una mayor concepción del bien, porque fíjese que en el último versículo del Salmo dice, mas para mí estar cerca de Dios es el bien. Mas para mí estar cerca de Dios es el bien. Y al final del Salmo dice, ahora entendí que aunque experimente sufrimientos, ahora entiendo que aunque tenga necesidades, ahora entiendo que tú, Señor, eres el mayor bien del hombre. Mi porción es estar cerca de Dios. Hermanos, ¿qué es lo que anhelas? ¿Qué es lo que anhelas? ¿Qué es lo que disfrutas? ¿Qué es lo que te trae mayor gozo y alegría en tu vida? Si no es Dios, es un ídolo. Y está lleno de ídolos. Y tú lo sabes. Tú ya lo has reconocido, lo has identificado, pero todavía no lo has abandonado. Aún cosas que son legítimamente buenas se convirtieron en tu ídolo. Por el exceso de tiempo que llevas en eso. El trabajo es bueno. Las amistades son buenas. Los hijos, lo que fuese. Pero el exceso de todas esas cosas se transforman en ídolo. Cuando nuestro mayor tiempo debe estar centralizado en Dios. Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. El salmista entendió, tú eres el mayor bien del hombre. Dios es nuestro mayor bien. Él menciona, entre otras cosas, muchas cosas, menciona la esperanza. Él tiene una esperanza más allá de esta vida. Él dice, me recibirás tú, Señor, en gloria. Asaf está convencido de que las cosas no terminan aquí, de que este no es el capítulo final de su historia,
sino que hay un más allá. Y ese más allá está con Dios. Con Dios. Hermanos, si tú piensas que el gozo en la vida se experimenta y se logra a través de cosas, de personas, no has entendido el Evangelio todavía. Dios le dice a Asaf, yo soy tu mayor bien. Y fíjese que hay un paralelismo entre la historia del salmista Asaf y la de Habacuc, ¿recuerda? Porque ambos experimentaron cosas, ambos se quejaron y al menos implícitamente lo hicieron, pero Habacuc lo hace más explícitamente. Ambos comienzan preguntándose, Dios, ¿qué estás haciendo? No te entiendo, no te comprendo, ¿por qué son todas estas cosas? Pero después ellos culminan cambiando esa perspectiva. Ambos terminan adorando, pero de ambos, de ninguno de los dos cambió su situación, la situación personal. Ambos seguían experimentando el camino del sufrimiento, las mismas necesidades, los mismos conflictos. Sin embargo, su perspectiva de la vida cambió acerca de la eternidad. Ese es el punto, mis hermanos. Yo no te estoy prometiendo que después que salgas de esta reunión seas más prosperado, tengas mayores bienes, finalmente te compres el vehículo de último modelo que vienes anhelando tener, y gloria a Dios si es así. Pero no te puedo prometer esas cosas. Sí te puedo prometer una vida de persecución por causa del Evangelio, sí de sufrimiento, sí de batallas. Quizás todavía continúes batallando con tu matrimonio, con tus hijos. Pero lo único que te puedo decir en esta mañana, que Dios es tu mayor bien. Que Él es la verdadera riqueza y tesoro que nosotros tenemos en el cielo. Alguien decía, nunca, pero nunca, ningún justo ha sufrido tanto como aquel que sufrió en la cruz. El único justo que verdaderamente sufrió fue Jesús, fue Cristo. Él es quien verdaderamente sufrió todas nuestras dolencias para que nosotros fuésemos curados, para que nosotros entremos al trono de la gracia y alcancemos el oportuno socorro. Culmino con esto. En la versión Nueva Traducción Viviente de los últimos versículos del Salmo 73, donde dice esto tan precioso: me guías con tu consejo y me conduces a un destino glorioso. ¿A quién tengo en el cielo sino a ti? Te deseo más que cualquier cosa en la tierra. Puede fallarme la salud y debilitarse mi espíritu, pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón. Y escucha esto: Él es mío para siempre, dice. Él es mío para siempre. Abrázalo al Señor. Te damos toda la gloria a ti, Dios. Te damos toda la alabanza porque eres bueno. Gracias por permitirnos en tu misericordia abrir tu palabra y compartirla. Señor, porque nosotros no somos los máximos y mejores expositores del Evangelio, ni tenemos rango altos, jerárquicos, no somos doctores en divinidades, ni en teologías, ni en un montón de cuestiones eclesiásticas. Ninguno de nosotros, de los que predicamos en esta iglesia, no lo somos. Pero sí podemos decir es que estamos sometidos a tu voluntad, a tu señorío, y que hemos aprendido, Señor,
que tú eres el mayor tesoro que nosotros tenemos. Si muchas veces nos pasó que envidiamos la prosperidad de los impíos, la salud, y que muchas veces hemos dicho, desde que me convertí, mi vida parece que me va peor. Pero no es así, Señor. Nos hemos equivocado. Nos hemos equivocado. Nos hemos equivocado, perdónanos. Perdónanos por pensar como necios. Perdónanos por poner la mirada en las cosas de este mundo y no en el mayor tesoro, en la mayor riqueza. Miqueas dice: mas yo a Jehová miraré y esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío, el Dios mío, 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 mío. Él me oirá. Dios es tuyo para siempre, hermano, hermana. Dios es nuestro. Yo soy de mi amado, y mi amado es mío. Qué relación tan preciosa. Si tenemos el amor del Señor, es suficiente. Es suficiente. Medita en esta palabra, iglesia. Medita en esta palabra. Tuya es la gloria, oh Dios. Tuya es la gloria para siempre. Jesús, Jesús, Jesús. Mi amado Jesús. Mi amado eres.